Mis hermanos, antes de comenzar el día de hoy, quiero empezar con una ilustración que nos permitirá apoyar el sermón del día de hoy. En la mitología griega existe una historia de un titán llamado Prometeo. Los titanes eran deidades antiguas. Ese titán Prometeo veía a los hombres sufrir, padecer frío y muchas necesidades. Entonces, Prometeo, para ayudar a los hombres, robó el fuego sagrado que pertenecía a los dioses. Se lo entregó a los hombres como un regalo en un tallo de una planta. Ese acto de desobediencia encendió la ira de los dioses y Prometeo fue castigado. Pero ahora los hombres poseían el fuego. Según la mitología griega, gracias al fuego surgió la civilización, surgió la grandeza de los hombres. Muchos años después, los griegos comenzaron a construir templos donde había una gran antorcha encendida en honor a Prometeo. Y esa antorcha encendida representaba el fuego que Prometeo robó a los dioses. Esa antorcha no debía apagarse. Y se asignaba guardianes a que protegieran ese fuego. Si ese fuego llegaba a apagarse, los guardianes tenían que pagar con su vida. Muchos años después, ese mito evolucionó y todavía se usa en uno de los eventos más importantes del mundo. ¿Saben cuál? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son un evento deportivo internacional donde se celebra la grandeza de la humanidad, sus habilidades en diferentes disciplinas y deportes. En esas Olimpiadas, uno de los momentos más esperados por todas las personas es algo que se conoce como la carrera de relevo de la antorcha olímpica. El relevo de la antorcha es una carrera que comienza en Grecia, donde se enciende ese fuego sagrado, recordando a Prometeo. Y luego esa antorcha se enciende y se asigna a atletas que van a correr relevando la antorcha hasta llegar a la ciudad donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Por lo menos en Berlín de 1936 se recorrieron 3.187 kilómetros y participaron 3.331 corredores. Cada participante debía conocer el tramo que le correspondía correr y asegurarse de llevar la antorcha encendida y entregarla al siguiente corredor. Comúnmente, el comité que organiza estas Olimpiadas crea una envoltura de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el corredor está corriendo, valga la redundancia, hay un grupo de corredores encubiertos que corren con él, atentos a cualquier emergencia que pueda pasar. Deben correr largas distancias. Mis hermanos, el relevo de la antorcha olímpica es un momento emocionante, pero también es peligroso. Los portadores de la llama corren el riesgo de que sean atacados por personas que quieren robar la antorcha y que quieren apagarla. En las Olimpiadas de Río de Janeiro del 2016, un grupo de manifestantes robaron y apagaron la antorcha. Si a un corredor se le apaga la antorcha, eso es un motivo de profunda deshonra y profunda vergüenza. El momento glorioso de la carrera es cuando llegan al final, llegan a la meta con la antorcha y la arrojan en una especie de plato de metal que se llama pebetero olímpico. Ese momento es el momento más emocionante porque representa la grandeza de los hombres que protegieron el fuego y el comienzo de los Juegos Olímpicos. Es importante que estos corredores se preparen, se capaciten, se ejerciten porque deben proteger la antorcha. Mis hermanos, de manera similar, la iglesia de Cristo también corre una carrera y también tiene un fuego que proteger. La diferencia es que este fuego no fue robado, sino que nos fue entregado por Dios mismo. Los cristianos podemos compararnos como los corredores de esas Olimpiadas. Tenemos la responsabilidad
de llevar la antorcha encendida, de proteger la llama de quienes vienen a apagarla y de entregarla al siguiente relevo, a las generaciones futuras. Mis hermanos, quiero que mantengamos esta ilustración en mente, porque vamos a estudiar un pasaje donde Pablo de manera similar le recuerda a Timoteo que debe prepararse y debe proteger el fuego sagrado de la verdad de Dios. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, mi argumento para ustedes la mañana de hoy es: mantén encendida la llama de la verdad de Dios. Para eso, este sermón estará dividido en dos puntos. En primer lugar, veremos la urgencia de Pablo, y en segundo lugar, veremos el misterio revelado. Pero primero hay que hacer un contexto, hay que dar contexto. Parece que Primera de Timoteo fue escrita por Pablo durante su estancia en Macedonia, poco tiempo después de haber sido liberado en Roma, como lo describe el último capítulo del libro de Hechos. Aparentemente, después de la liberación de Pablo, Pablo regresa a la ciudad de Éfeso. Ahí descubrió que durante su ausencia, Éfeso se había convertido en el ojo del huracán de las falsas enseñanzas. Hombres falsos que habían distorsionado la verdad de Dios y estaban atacando la iglesia. Pablo probablemente lidió con esos líderes de herejía personalmente, pero pronto vio necesario irse a Macedonia. Entonces dejó a su fiel servidor Timoteo a cargo de los asuntos de la iglesia de Éfeso. Él sabía que la tarea que tenía que llevar Timoteo no era fácil, era muy difícil. Por lo tanto, él esperaba que por medio de esta carta pudiera equipar y animar a Timoteo para la tarea. Aunque Timoteo tenía una tarea difícil, Pablo quería que permaneciera en Éfeso. En el primer capítulo, él le dice que le rogó a Timoteo que permaneciera en Éfeso. Mis hermanos, luego de darles instrucciones a Timoteo en los primeros 3 capítulos de la carta de Primera de Timoteo acerca de los falsos maestros, instrucción sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, instrucción sobre el obispado y el diaconado, llegamos a este versículo 14 del capítulo 3. La preocupación de Pablo. El versículo 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El versículo 14 comienza con la frase: esto te escribo. Muchos hombres de Dios no se ponen de acuerdo qué significa esto a lo que Pablo se refiere. Muchos creen que tiene que ver con el primer capítulo acerca de las falsas enseñanzas. Otros creen que tiene que ver con el comportamiento de las mujeres y los hombres. Y aún otros creen que tiene que ver con los siguientes capítulos que vienen. El pastor John MacArthur, citando este versículo, dice lo siguiente: nada en el contexto pone límites a la frase. Y como parece obvio que está enunciando su tema en una forma muy general, es mejor interpretarlo tan ampliamente como sea posible, para incluir toda la carta. Mis hermanos,
Pablo está escribiéndole a Timoteo una carta porque desea comunicarle algo muy importante a Timoteo. Luego continúa diciendo el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mis hermanos, Pablo dice que va a visitar a Timoteo, pero sin embargo le escribe una carta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le escribe una carta a Timoteo si ya le está diciendo que lo va a ir a visitar? ¿Por qué mejor no esperar y encontrárselo de persona y explicarle de una manera más clara y detallada lo que quiere decirle? La clave está en el versículo 15. Al inicio del versículo 15 dice, para que si tardo. Mis hermanos, Pablo deja abierta la posibilidad de que quizás no llegue a tiempo a encontrarse con Timoteo. Por lo tanto, Pablo le escribe porque lo que tiene que decirle a Timoteo es tan importante que no admite demora. No hay tardanza. Timoteo debe saber esto. Mis hermanos, Pablo era un hombre ordenado. Estaba preparado. Él sabía que si yo no puedo ir, le escribo a Timoteo para que le llegue el mensaje. ¿Qué es eso tan importante que Pablo no puede esperar? Seguimos leyendo en el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Mis hermanos, lo que Pablo quiere decirle a Timoteo, lo que no admite tardanza, lo que no admite demora, es referente con la casa de Dios. Él le dice, Timoteo, debes saber cómo conducirte en la iglesia. Por eso Pablo no puede esperar. No se trata de un asunto de Pablo, se trata referente de la casa de Dios. Por lo tanto, le escribe. Le dice, Timoteo, para que sepas. ¿Qué es esto que Timoteo debe saber? No se refiere a un conocimiento intelectual, porque si nos damos cuenta, Timoteo era fiel seguidor de Pablo. Se refiere más bien a un conocimiento práctico de cómo conducirse en la casa de Dios. Es una norma de vida constante. En el caso de Timoteo, para que sepas cómo lidiar con los problemas en Éfeso. Y en el caso de los efesios, para que sepan cómo comportarse en la casa de Dios. Esto es muy importante. Nosotros nos hemos detenido a preguntarnos, ¿cómo me estoy conduciendo en la casa de Dios? Es algo sumamente importante que el apóstol Pablo tuvo que mandarle una carta a Timoteo para enseñarle cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Es eso una importancia para nosotros el día de hoy? ¿Cómo nos estamos conduciendo en la casa de Dios? Para que Timoteo sepa lo importante de este asunto, él le recuerda dos cosas importantes o dos razones de por qué es importante conducirse bien en la casa de Dios. Ahí mismo en el versículo 15, en primer lugar, le recuerda que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Mis hermanos, Pablo le está diciendo que su conducta en la iglesia es importante porque la iglesia no era de Timoteo. La iglesia ni siquiera era de Pablo. La iglesia le pertenece al Dios vivo, al Dios viviente. No a esos templos de ídolos muertos de los cuales están acostumbrados los efesios. La iglesia es la casa de Dios porque Dios mismo habita en medio de ella. Mis hermanos, nuestro Dios está vivo. Le pido a Dios que cada día seamos más conscientes de esa verdad. Nuestro Dios está vivo y habita en medio de nosotros. No solo eso, sino que Pablo en 1 Corintios dice que el cristiano es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada uno de ustedes. Teniendo este pensamiento, durante el periodo de la Reforma, los reformados tenían una frase con la cual solían saludarse los unos a los otros. Cuando encontraban un hermano en la fe, le decían coran deo, que significa
vivir delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Es vivir conscientes que el Dios viviente está contigo y te está viendo. En otra ocasión, Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, Pablo le dice que sepa cómo debe comportarse en la iglesia, porque esa iglesia pertenece al Dios vivo. Pero en segundo lugar, Pablo le dice que aprenda a conducirse en la casa de Dios, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la iglesia es columna y sostén de la verdad? Mis hermanos, Pablo usó una analogía, un ejemplo que Timoteo y los efesios iban a conocer muy bien. Porque allí mismo, en la ciudad de Éfeso, estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el famoso templo de Diana de los efesios. Ese templo era una maravilla arquitectónica. Nadie tenía que enseñarle a Pablo acerca del templo de Diana porque lo había escuchado. Era parte de su contexto. Pero nosotros no. Por eso, de igual forma, hablamos de las Olimpiadas. Es algo que nosotros podemos también entender y usar el mismo ejemplo para buscar o entender qué es lo que Pablo estaba diciendo. Se dice que ese templo de Diana de los Efesios era la construcción humana más grande que el sol había visto. Un viajero del siglo II dijo que el templo de Diana era magnífico, superaba todas las construcciones humanas y además exaltaba el renombre de, según ellos, la gloriosa Diana de los Efesios. Mis hermanos, Pablo sabía muy bien que Timoteo iba a entender este ejemplo, iba a entender esta simbología. Pero vamos a conocer un poco más de este templo para que también nosotros entendamos. Este templo de Diana se dice que medía 129 metros de largo por 68 de ancho, casi del tamaño de un estadio o de una cancha de fútbol. Tenía 127 columnas de mármol blanco que medían 18 metros de altura. Es lo igual a un edificio de 4 o 5 pisos de altura. Tenía 127 columnas de mármol. Y cada arquitrabe eran unas plataformas que se colocaban arriba de las columnas para colocar el techo. Cada arquitrabe pesaba 24 toneladas. El fundamento, el sostén, la base del templo estaba construida con carbón vegetal, con rocas y tierra. Los constructores de ese templo crearon una serie de drenajes porque el terreno era pantanoso. Y la base del templo fue construida de madera apoyada en pilares de piedra. Imaginen esa escena. 18 metros de alto, del tamaño de un estadio de fútbol, 127 columnas blancas y brillantes, una base, un sostén bien firme. Todo esto le daba altura, resistencia y estabilidad. De tal forma que cualquier persona que pasaba por Éfeso decía, ese templo es imponente. Con esta imagen, Pablo le está diciendo que así como las bases y las columnas del templo de Diana era un testimonio del error de la falsa religión pagana, la iglesia asimismo debe ser un testimonio glorioso de la verdad de Dios. Por eso Pablo, al inicio de este capítulo, como estuvo leyendo nuestro hermano Jorman, establece cuáles son los requisitos que deben tener los obispos y los diáconos. Ellos dicen que deben ser honorables, irreprensibles. Mis hermanos, debe ser así porque la iglesia de Dios representa una verdad honorable e irreprensible. Mis hermanos, en la carta Pablo le dice cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, por qué deben corregir las falsas enseñanzas. Todo esto, lo que Pablo está diciendo, es porque la iglesia tiene la responsabilidad de mantener sólida, firme e inquebrantable la verdad gloriosa de Dios. Y así como vimos en la historia de las Olimpiadas, que los atletas deben prepararse para llevar la antorcha,
De esa misma forma, la iglesia también es portadora y es guardiana del fuego sagrado, la verdad de Dios. Mis hermanos, aquellas iglesias que desprecian la verdad de Dios, que la tuercen o la abandonan, están cometiendo un suicidio. Por eso, mis hermanos, debemos esforzarnos para proteger y defender la verdad, de mantener esa encendida la llama que hemos recibido de nuestros hermanos antes de nosotros y que nosotros debemos pasar a la siguiente generación. Por eso Pablo en el capítulo 1 le encarga a Timoteo este mandamiento, le entrega esa antorcha. Timoteo, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Calvino, citando este pasaje, dice que Pablo no reconocerá la iglesia de Dios, al menos que en ella la verdad de Dios sea exaltada y sea vista. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, acabamos de aprender cuál era entonces la urgencia de Pablo. Vimos que le escribió a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Vimos que este asunto que le escribe Pablo es muy importante porque la iglesia no era de Pablo ni de Timoteo, sino del Dios viviente. Y vimos que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener y de defender la verdad, tal como lucía ese templo pagano de Diana de los Efesios. Ahora vamos a entrar al versículo 16. Pero antes de entrar debemos hacernos una pregunta. Si la iglesia es ese fundamento y es ese sostén de la verdad, si esa verdad es esa antorcha o esa llama encendida, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es esa verdad? ¿Qué es la verdad? Eso fue lo que le preguntó Pilatos a Cristo cuando lo tenía enfrente. Pablo, ¿cuál es esa verdad que debemos sostener? Pablo, ¿cuál es esa verdad que debemos defender? ¿Cuál es ese fuego sagrado que debemos proteger con nuestras vidas y entregar a la siguiente generación? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Al comienzo de este versículo 16, el apóstol Pablo dice una frase, indiscutiblemente. En otras palabras, esto que te voy a presentar, Timoteo, no se puede discutir. No está en discusión. Todos estamos de acuerdo en lo mismo. ¿Qué es eso, Pablo? Que grande, glorioso y profundo es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Y esta frase, grande es el misterio de la piedad, parece ser la declaración opuesta de lo que hicieron los paganos en Éfeso. En el libro de Hechos se nos cuenta una historia de un hombre llamado Demetrio que trabajaba la plata. Se dice que él construía pequeños templos de Diana en miniatura para vender, como recuerdos. Él vendía recuerdos. La gente visitaba el templo de Diana de los Efesios, decía, wow, qué imponente es este templo, y él estaba afuera vendiendo templos en miniatura. La gente que iba de visita aprovechaba, compraba, y ese era un buen regalo para la familia. Ese hombre llamado Demetrio se dio cuenta que sus ventas estaban bajando. Y él decía, ¿por qué? Ya no me está produciendo esto. Escuchó que un tal Pablo estaba predicando el evangelio de un tal Dios vivo y la gente se estaba convirtiendo de sus pecados y de adorar al templo de Diana de los Efesios, se estaba convirtiendo al Dios viviente. Demetrio esto no le gustó. Juntó a los otros artesanos como él y armaron un escándalo, provocaron un escándalo. De tal manera que dice el libro de Hechos que durante 2 horas gritaban, grande es Diana de los Efesios. Pero ahora Pablo en esta carta le dice a Timoteo, no, Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mis hermanos, un misterio era algo que permanecía oculto, que no estaba revelado. Pero ahora dice Pablo,
Grande es el misterio de la piedad y procede a revelar cuál es ese misterio de la piedad. Pablo le llama el misterio de la piedad. En unos versículos anteriores, en el capítulo 3, le dice el misterio de la fe, que los diáconos y los obispos guarden el misterio de la fe. Y en otra ocasión dice que es el misterio de nuestra devoción. ¿Qué quiere decir con todo esto? Muchísimos años atrás, Job se preguntaba, en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4, él decía, ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo el hombre tendrá devoción? ¿Cómo el hombre será piadoso? ¿Cómo el hombre tendrá una relación y una reconciliación con Dios si estamos envueltos en pecados? ¿Cuál es ese misterio de la piedad? ¿Cuál es ese misterio que ha permanecido oculto, que ahora se nos revelará y ahora nos permitirá tener una relación con Dios? ¿Cuál es ese misterio que debemos proteger y defender hasta la muerte? ¿Cuál es esa antorcha que debe permanecer encendida? Mis hermanos, este misterio revelado es la persona de Jesucristo. Mis hermanos, gracias a Jesucristo podemos ser piadosos. Gracias a Jesucristo tenemos devoción y comunión con Dios. Esa es la razón por la que creemos. Él es el autor de nuestra fe. Él es la revelación de la verdadera y semejanza a Dios. Dice Gálatas 4 que más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Mis hermanos, grande es ese misterio que ahora ha sido revelado. Pablo continúa entonces en este versículo con lo que se ha conocido como uno de los signos o uno de los credos más antiguos de la iglesia cristiana. Este himno tiene el mismo ritmo, tiene el mismo tiempo verbal y tiene paralelismos o contrastes, dando como resultado un himno uniforme. Ese himno dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, este himno o este credo antiguo se puede dividir en 3 estrofas o en 3 paralelismos. Vamos a ver el primer paralelismo: la carne y el espíritu. El primer paralelo que presenta este himno es la carne y el espíritu. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. Cosas aparentemente contradictorias. Veamos, Dios fue manifestado en carne. Mis hermanos, el misterio de la piedad comienza con la gloriosa verdad de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad principal que la iglesia de Cristo defiende y sostiene: que Jesús es Dios encarnado. No hay discusión. Indiscutiblemente, dice Pablo. ¿Qué decimos entonces? Que cualquier persona o cualquier iglesia que no reconozca que Jesús es Dios encarnado, esa persona o iglesia no enseña la verdad de Dios. Está distorsionando la verdad. Está intentando apagar la llama del evangelio. Mis hermanos, esta es la verdad que más ha sido atacada por las sectas a través de los años. Por eso la iglesia robusteció esta doctrina acerca de la Trinidad, acerca de la deidad de Cristo, acerca de la unión hipostática, cómo las dos naturalezas se unen en la persona de Cristo sin dividirse. Mis hermanos, el hombre no podía salvarse a sí mismo. El hombre estaba sin esperanza. Como decía Job, ¿cómo seremos justos? No somos perfectos. No podemos cumplir la ley de Dios. Solo nos queda esperar la destrucción. Como decía Pablo, citaba Pablo en una carta: bebamos y comamos, que mañana moriremos. No tenemos esperanza. Estamos perdidos.
pero Dios mismo ideó un plan y vino a rescatarnos. Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad gloriosa que defendemos. Pero no solo afirmamos que Dios se encarnó, sino que también afirmamos que el Espíritu Santo lo justificó. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él realizó muchos milagros. Él sanó enfermos, perdonó pecados, resucitó muertos. Con cada acción y con cada milagro que Él hacía, Él demostraba que Él era el Mesías prometido, aquel que traería paz, aquel que reconciliaría y justificaría al mundo delante de Dios. Sin embargo, las personas no creyeron. Los poderosos y las personas de este mundo lo llamaron un criminal. Jesús es un criminal. Jesús es un mentiroso, es un endemoniado. Jesús es un blasfemo y es un pecador. Lo condenaron a muerte como un malhechor y declararon hacia él la peor sentencia conocida: la crucifixión. Esa era la forma definitiva del mundo de mostrar que ese Jesús no venía de parte de Dios. Porque los judíos sabían que maldito era aquel que colgara de un madero. Por lo tanto, tú no puedes venir de parte de Dios y morir en un madero. Porque todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. El Hijo de Dios se hizo maldición en la cruz. Llevó nuestros pecados que nos separaban y murió. Sin embargo, dicen los evangelios que al tercer día el Espíritu Santo de Dios lo levantó de los muertos. Y con esa acción Dios declaraba al mundo que Jesús era inocente, lo justificó. Que no había maldad en él, sino que Jesús era el Santo de Israel, el príncipe de paz, aquel al que la muerte no pudo retener, sino que cargó el pecado de su pueblo y les dio salvación. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús de los muertos, era la evidencia de que Dios se agradó del sacrificio de Cristo. Y la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros fue satisfecha. Si Job o cualquier hombre preguntara hoy, ¿cómo pues nos justificamos delante de Dios? ¿Cómo podemos acercarnos delante de Dios? La respuesta es por medio de Jesucristo, el Dios encarnado. Por medio de Él podemos ser declarados justos y podemos tener paz con Dios. Mis hermanos, ese es el primer paralelo del himno que Pablo le está mostrando a Timoteo. Le está mostrando que ese es el centro, el núcleo, la antorcha que Timoteo debe preparar, debe defender con su vida si es necesario. El segundo paralelo que vamos a ver es los ángeles celestiales y las naciones terrenales. Otro aparente contraste. Dice el himno: visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Vamos a ver visto de los ángeles. El himno nos dice que ese Dios que se manifestó en carne y que fue justificado en el Espíritu, dice que fue visto por los ángeles, que fue contemplado atentamente. Mis hermanos, las escrituras nos enseñan que desde el momento de su nacimiento, ángeles anunciaron la buena noticia a unos pastores. Un ángel le trajo la buena noticia a María. Otro ángel se le apareció a José. Muchos lo atendieron en el desierto cuando fue tentado. Otros lo fortalecieron en Getsemaní. En el momento de su resurrección, dice las escrituras que un ángel quitó la piedra. Y otros estaban presentes cuando Cristo ascendió. Los ángeles estaban observando todas estas cosas. Incluso Jesús mismo se compara con la escalera de Jacob del Antiguo Testamento, en la cual subían y bajaban ángeles. Mis hermanos, pero no solamente los ángeles vieron lo que sucedió en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, sino que los ángeles aún nos observan al día de hoy en la iglesia. Pablo dice a los Efesios que los seres angelicales han conocido la sabiduría de Dios por medio de la iglesia.
Se decía que ese misterio que los profetas del Antiguo Testamento querían saber en qué tiempo y los ángeles anhelaban mirar, ahora se ha visto en la iglesia. Cómo criaturas pecadoras, apartadas de un Dios vivo, han sido justificadas, han sido llamadas hijos de Dios. Y el Hijo de Dios, el ser más glorioso del mundo, derramó su sangre sobre ellos. Algo que no sucedió con los ángeles que pecaron. Mis hermanos, esto nos debe llevar a meditar y estar conscientes y a vivir una vida digna del Evangelio. A nosotros se nos ha dado algo que a Satanás no se le dio. Satanás pecó y fue condenado, nosotros pecamos y el mismo Dios encarnado vino a rescatarnos. Timoteo, es importante que sepas esta verdad. Esto no admite demora. Pero no solamente dice que fue visto de los ángeles, sino que dice predicado a los gentiles. Otra traducción dice proclamado a las naciones. Pablo en la carta de Efesios, el capítulo 3, dice que Dios le reveló el misterio que estaba oculto. Y que ese misterio tenía que ver que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que no somos judíos, también eran parte del plan de Dios. Antiguamente se pensaba que solamente los judíos iban a recibir la salvación. Pero ahora Pablo está diciendo, se me ha revelado el misterio que no solamente los judíos, sino los gentiles son parte del mismo cuerpo y del mismo pueblo junto a los judíos. Mis hermanos, eso también lo vemos en los evangelios. Se dice que unos griegos, o sea que no eran judíos, le dijeron a Felipe que querían conocer a Jesús. Cuando Jesús se enteró de esto, Jesús dijo que había llegado el momento donde Él sería glorificado, donde se iba a mostrar que su propósito era salvar de todo pueblo, tribu y nación a un pueblo para sí mismo. El Dios encarnado es proclamado a las naciones. Mis hermanos, este es el mismo fuego que sentían los corazones de los misioneros. Ellos decían, yo tengo que dar a conocer a este Dios encarnado hasta los confines de la tierra. No importa si tengo que dejar casa, familia, todo. No importa, pero la tierra se tiene que llenar del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Esta es la verdad que Pablo le está dando a Timoteo. Esta es la antorcha de la fe cristiana. Por último lugar, mis hermanos, vamos a ver el tercer y último paralelo. La tierra y el cielo. Dice el himno en su parte final, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos la tierra y vemos el cielo. Vamos a ver creído en el mundo. El himno dice que Cristo, que ese Dios manifestado en carne, fue creído en el mundo. Y así fue. Luego que Cristo resucitó y los apóstoles predicaron el evangelio de salvación, se convirtieron 3,000 personas. Cuando el Espíritu descendió, empezaron a hablar en lenguas que eran idiomas de otras naciones. Era porque no solamente era en Jerusalén, sino que eran a las naciones gentiles. Y no solamente las naciones gentiles, sino por todo el mundo. Prueba de eso es que hoy, 2,000 años después, en otro continente, en otro país, con otro idioma y en otra cultura distinta, desde aquí proclamamos: Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, el himno finaliza diciendo que fue recibido arriba en gloria. Quiero que por favor me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
En otra ocasión, Pablo en la carta de Filipenses dice que estando en condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, también vimos que cuando Esteban fue apedreado, él dijo que vio al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo está en este momento sentado en gloria a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo envió la fe para que nosotros en nuestros corazones podamos entender este misterio de la piedad. Podemos tener comunión y relación con Dios. Mis hermanos, Dios habita en medio de la iglesia. Como vimos entonces, este himno resume el Evangelio. Es esa verdad gloriosa, es ese fuego sagrado, es el tesoro de la iglesia. Grande es el misterio de la piedad. Grande es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, teniendo este tesoro tan valioso, la iglesia debe defender y debe exaltar esta verdad. Esa era la urgencia de Pablo y esa es nuestra urgencia al día de hoy. Mis hermanos, debemos conducirnos de una manera digna de esa verdad. Debemos proclamar y predicar esa verdad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Charles Spurgeon decía que nosotros predicamos a Cristo crucificado y cada sermón hace temblar las puertas del infierno. Mis hermanos, para culminar, un par de aplicaciones. Mis hermanos que están acá, prepárense para sostener la verdad. Que su vida práctica refleje que verdaderamente ustedes han sido salvados por el Señor Jesús. ¿Cómo se ve eso? Amen a sus esposas. Amen a sus esposos. Críen hijos piadosos. A las amas de casa que están acá, el Señor te ve. Sigue criando hijos para la gloria de Dios. Recuerden que llevamos el fuego sagrado de la verdad de Dios. Ese fuego no fue robado como en ese mito pagano de Prometeo, sino que nos fue entregado por Dios mismo para que lo sostengamos. Así sucedió con Pablo, así sucedió con Timoteo y así sucede el día de hoy con nuestra iglesia. Conduzcámonos de manera piadosa porque somos esa columna de Dios. Nuestra vida debe ser un adorno precioso que certifica esa verdad. Mis hermanos, no solamente preparémonos para sostener la verdad con nuestra vida, sino preparémonos también para defender la verdad. Hay una historia que dice que en una antigua iglesia había una frase por la parte de afuera que decía: predicamos a Cristo crucificado. Dice que con el tiempo la hierba mala creció y tapó la última parte y decía: predicamos a Cristo. Pasaron mucho tiempo después, la hierba siguió creciendo y decía: predicamos. Pasó mucho tiempo después, la hierba cubrió todo y la iglesia murió. Mis hermanos, lo que sostiene la iglesia es la verdad de Dios. Ese misterio ha sido revelado y tenemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene el poder para salvar pecadores del infierno. Conozcamos la verdad, estudiemos la verdad, prediquemos la verdad, hablemos con la verdad, porque muchos engañadores han salido y quieren apagar la llama. Contendamos ardientemente por la fe histórica. Esta verdad que defendemos ha trastornado el mundo. Guardemos las sanas palabras que hemos heredado, entreguémosla a la siguiente generación y el Señor un día nos dará la corona de justicia. Alguien decía, la tarea es sencilla: nacer, proclamar el mensaje y morir. Es sencilla. Tomemos valor. Somos un imperio. La iglesia de Dios es un imperio, es el reino del Dios soberano. Mis hermanos, nosotros vamos a prevalecer hasta el fin. Ni siquiera el comunismo, ni el imperio romano, ni el feminismo, ni cualquier otra ideología que se levante nos podrá vencer. Y allí en el lugar donde matan a nuestros hermanos, en ese mismo lugar la iglesia de Cristo se levanta con mayor fuerza.
Los antiguos reformados tenían una frase que decía: estamos ardiendo, pero seguimos floreciendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Todas las naciones se someterán al Señor. Por último, unas palabras al amigo o a la amiga que está acá y no está con Cristo. Jesús dijo lo siguiente: el que no está conmigo, contra mí es. Mi amigo o amiga que estás acá, tus pecados te han separado de Dios. Tus pecados te han hecho un enemigo y una enemiga de Dios. Y al menos que te rindas ante la verdad gloriosa de Dios, al menos que te rindas y te arrepientas de tus pecados, serás destruido eternamente por Dios. Nuestro Rey y Juez de la tierra viene pronto. Quebrará las naciones con vara de hierro. Una espada de fuego sale de su boca y destruirá a los malvados. Así que te ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que te arrepientas de tu rebelión, que le entregues tus pecados a Jesús. Y yo te aseguro que hoy mismo la gracia de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios será sobre ti. Porque Jesús, ese Dios encarnado, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos y Él prometió que regresará por segunda vez. Esa es la buena noticia del Evangelio. Arrepiéntete y cree en el mensaje. Mi iglesia querida, sigamos perseverando. Vimos cuál era esa urgencia de Pablo. Vimos que debe ser nuestra urgencia el día de hoy. Vimos cuál es ese misterio de la piedad revelado, por lo cual muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas han dispuesto su sangre, su vida a morir con tal de no negar esta verdad. Roguemos al Señor Jesús que nos persevere y que nos ayude en esta carrera. Guardemos el fuego sagrado de la verdad de Dios hasta el final. Oremos. Señor, te doy gracias. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu mensaje ha sido proclamado, Señor. Gracias, Señor, porque este mensaje ha sobrevivido la prueba del tiempo. Este mensaje ha sobrevivido la persecución y la muerte, porque este mensaje proviene de ti. Señor, ayuda a la Iglesia Bautista Reformada. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia. Ayuda a nuestros hermanos de todas partes del mundo a que defiendan celosamente la verdad. Y que no solamente defiendan la verdad, sino que en su vida práctica manifiesten el poder transformador de la verdad de Dios. Señor, nosotros nos acercamos a este fuego sagrado. Permite que nos consuma. Consúmenos con tu Espíritu Santo, Señor, y danos fuerza para proclamar la verdad, para vivir la verdad, para que todos juntos, por fe, Señor, andemos este camino. Y al final de este camino estás tú, el Rey glorioso de toda la humanidad. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.